Hola, buenas tardes. Por favor, ¿me podéis confirmar que me oís? ¿Que me oís bien? ¿Que funciona bien el audio? Perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Ruiz de At- Para los que no habéis asistido a otros seminarios previamente, pues, y no me conozcáis, pues bueno, como he dicho, mi nombre es José Ruiz de Alda. Yo trabajo, soy gestor de carteras en Cima Capital, que es digamos, el asesor de un vehículo, de un fondo de inversión, una SICAV, que invierte en renta variable y bajo la filosofía de Value Investing o análisis fundamental y, y que invierte el 100% o la vocación es estar 100% invertido en renta variable y, como he comentado, pues hacer análisis fundamental de las compañías o value investing y, y obtener rentabilidad mediante esa filosofía, ¿no? Eh, en el día de hoy voy a hablar de una tesis concreta de una compañía que presenté recientemente en un foro especializado. Como para los que habéis estado conectados en otras ocasiones y me habéis seguido, que no sé si es el caso, si hay alguna persona que haya estado en alguno de los otros seminarios, ya sabrá que hemos hecho varios seminarios, unos introductorios sobre el value investing, hemos hecho algún seminario sobre compañías holding, que mirar en compañías holding, en compañías cíclicas, hemos puesto algún caso concreto de un holding y en este caso pues lo que voy a hacer es hablar de una compañía cíclica más en profundidad y explicaros un poquito pues el tipo de análisis que hemos hecho para que lo podáis entender y bueno, para que me hagáis las preguntas que consideréis y bueno, principalmente para que entendáis un poquito cómo funciona nuestra metodología, cómo es la forma en la que valoramos nosotros los negocios, en qué cosas nos fijamos y en compañías cíclicas, digamos, qué aspectos que consideramos que son importantes. No sé si veis bien la pantalla, porque yo tengo una doble pantalla ahora mismo, no sé si veis bien la presentación o la veis con pantalla doble. Confirmadme por favor que veis todo bien, que veis la presentación ya de la compañía que voy a presentar. Si me podéis confirmar, José o Francisco, que he visto que me habéis confirmado antes que el audio estaba bien, pues perfecto. Pues nada, gracias Luis. Eh, ¿Se ven las diapositivas? Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues si lo veis bien, pues avanzamos. Eh, Bueno, antes de nada, lo que comentaba un poquito, ¿no? Lo que somos nosotros. Gestionamos un vehículo que se llama Cima Global Value SICAV. Somos una firma independiente. Nuestro objetivo es preservar y hacer crecer el capital a largo plazo. Tenemos alineación de intereses con nuestros clientes, básicamente porque todo nuestro capital está invertido en el vehículo. Y nos dedicamos a la inversión en valor y a estudiar compañías y a buscar compañías en las que pensemos que podemos obtener una rentabilidad anual de doble dígito y bueno, os dejo la página web por si queréis obtener algo más de información. Pero vamos, no me voy a enrollar más con este tema, que no es el caso. Bueno, la compañía de la que voy a hablaros hoy es una compañía francesa de pequeña o mediana capitalización, según los criterios de cada uno, unos 800 millones de euros aproximadamente de market cap. La compañía se llama Dericheburg, es una compañía que tiene principalmente dos áreas de negocio. Tiene un área de negocio de multiservicios, que es un poco minoritario en la compañía, en el que dan digamos, una gran variedad de servicios. Y luego tienen el área principal, o lo que es el core business de la compañía, que es el área de medio ambiente, en el que dentro del cual hay dos subáreas, una que es de servicios de limpieza municipal, un poco pues como todos conocemos, estos servicios de limpieza y de recogida de residuos que hay en los urbanos, que hay como en su día hacía la filial de ACS que vendieron, que se llama Urbaser, o habréis visto multitud de veces pues equipos de limpieza de FCC, de las clásicas constructoras o compañías de servicios españolas que dan servicios de limpieza municipal, ¿no? Que son contratos municipales. Y por otro lado, un subárea que es, digamos, el core
ya dentro de este área que es el core, que es medio ambiente, la parte más importante que es el reciclado de metales, ¿no? Que vamos a dividir entre ferrosos y no ferrosos porque las dinámicas de ambos son un poco diferentes, pero principalmente es un negocio de reciclado de metales que lo que hace es reciclar productos al final de su vida útil que contienen tanto metales ferrosos como no ferrosos y que luego ellos separan, digamos, en un proceso y venden, ¿no? Bueno, primero os voy a dar, hoy no vamos a hablar apenas del área multiservicios, ya os he dicho que es un área que digamos, representa poco sobre lo que es el valor de la compañía. Es un área bastante compleja porque tiene soluciones industriales al sector de la aviación, de outsourcing o de subcontratación de empleados, digamos que y en presencia de muchos países, muchísimos empleados. Es un área de negocio, tiene varias áreas de negocio muy complicadas en las cuales la compañía principalmente está enfocada en realizar compras, adquisiciones en aquellos áreas en las que tiene mejor cuota de mercado para ir ampliándola y transformarlo en un player más importante, porque ahí es cuando se empiezan a obtener sinergias y realmente generar mayor valor, ¿no? Pero vamos, ya os digo que esto es un área que aunque genera 780 millones de euros de ventas, que realmente genera 30 millones de EBITDA, que es el 14% del EBITDA total del grupo. Por lo tanto, hoy, como esta presentación que la hice recientemente en un evento de Value Investing que se hizo en Valencia, bueno, igual que hoy, como el tiempo es limitado, pues vamos a centrarnos un poquito en la parte que más nos atañe hoy, un poco en la línea de otros seminarios que hemos dado para de profundizar un poquito más en compañías cíclicas y en qué tipo de análisis debemos realizar para mirar estas compañías, ¿no? Y luego la otra parte, que es el área de medio ambiente, pues tiene dos áreas, que es de limpieza municipal, que es lo que hemos comentado, una división que tiene pues un servicio de recogida de basuras, limpieza urbana, gestión de vertederos, etcétera, gestión de aguas. La división genera unos 320 millones de euros de ingresos anualmente, que es el 15% del subárea o del área de medio ambiente. Y para que os hagáis una idea, los principales activos son Francia, la compañía gestiona la limpieza municipal y recogida de residuos de 4 distritos, 4 de los 10 distritos operados de forma privada, y en Marsella gestiona 3 distritos de la ciudad. Adicionalmente gestionan un par de municipios en la isla de Cerdeña, en Italia, y en Marruecos, en lo que no desglosan tanto en qué ciudad exactamente, pero vamos, por lo que ellos dicen, dan servicios en más de 40 municipios. Y para que os hagáis una idea, pues ahí pongo unas fotos del tipo de actividades que hacen, que es bastante evidente, bastante fácil de entender, y un poco la magnitud de la inversión o de los activos que tienen, ¿no? En vehículos de recogida, de limpieza, etcétera, ¿no? Esta área de negocio es un área de negocio, como ya he dicho, ha habido muchas compañías privadas similares a este área de negocio cotizada, ha habido muchísimas transacciones, es relativamente fácil de valorar. Por lo tanto, tampoco vamos a perder excesivo tiempo en este área. El siguiente área es el de reciclado de metales. Lo que hace la compañía, el servicio que da, digamos, es una compañía que tiene un servicio, digamos, circular de reciclaje que implica la recogida. Puede o bien comprar a chatarreros o a centros que recolectan residuos, o en muchos casos ellos mismos tienen sus propios centros de recolección de residuos. Lo que hacen es la recogida de residuos, su tratamiento. Por el tratamiento, pues como comprenderéis, los residuos que recogen, por un lado ahí tienen sistemas de recogido de recogida de residuos industriales, por otro lado tienen tienen recogida de vehículos al final de su vida útil, que es un gran digamos un gran elemento dentro de lo que vienen a ser los metales ferrosos, y también recogen electrodomésticos al final de su vida útil. Digamos que tiene una serie de áreas en las cuales tienen bastante volumen y que ellos recogen esos residuos que como entenderéis o como imaginaréis, no solo tienen un tipo de metal, sino que tienen metales, plásticos, papel, metales ferrosos, no ferrosos. Entonces la compañía lo que tiene es un proceso primero de mucha capilaridad de zonas de recogida, como podéis ver en el mapa que veis, principalmente en Francia, porque a pesar de que las ventas no son en una media tan grande en Francia, sí que la recogida o digamos su red
de reciclaje está establecida principalmente en Francia. Por lo tanto, tienen zonas de recogida, tienen zonas de tratado en el cual pues destruyen los residuos, separan primero los metales ferrosos por vías magnéticas, luego digamos separan los metales no ferrosos como el aluminio, el cobre, etcétera, por otro mecanismo, y acaban separando, digamos, todos aquellos elementos que reciclan pues en los diferentes componentes, o bien metal ferroso que transforman en chatarra férrica, o bien cobre, o bien aluminio, o bien níquel, o bien zinc, etcétera. Y también, evidentemente, plástico y de otros elementos. Esta división, para que os hagáis una idea, genera unos 1.600 millones de ingresos anualmente, que es el 85% del área de medio ambiente y prácticamente el 70% de la facturación total de la compañía. A nivel de magnitudes, estamos hablando de unas 4.200 toneladas vendidas en el año 2017, como he comentado, con más de 300 localizaciones, y el 75% de los residuos que recogen y tratan provienen de Francia. De hecho, son con diferencia, bueno, son el principal, digamos, la principal compañía dedicada a esta actividad en el mercado francés. Hay otra compañía francesa relativamente grande que tiene algo menos de cuota de mercado, en torno a entre un 15 y un 20%, y el resto, digamos, que ya es un negocio un poquito más local, de compañías más pequeñas y, como veremos, o divisiones pequeñas de otras compañías de medio ambiente de menor magnitud. Y bueno, os pongo un poco las principales magnitudes de activos que tiene la compañía, pues de trituradoras, de cortadoras, empacadoras, separadores magnéticos, etcétera, las plantas de tratado, digamos, que tienen a lo largo y ancho digamos, de toda la geografía francesa, como hemos comentado. Bueno, como os estoy comentando, esta compañía, su negocio es, digamos, recogida de residuos, tratamiento y venta de residuos. Por lo tanto, la pregunta aquí es cuáles son los drivers, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que esta compañía gane dinero o no lo gane, ¿no? Pues esta compañía, como he dicho, vende principalmente dos materiales, que son los significativos a nivel de ingresos, que son metales ferrosos y no ferrosos. Los metales ferrosos, que es la chatarra férrica, digamos, los metales ferrosos achatarrados que venden, principalmente son consumidos o bien por fundiciones de compañías industriales que los utilizan para sus procesos productivos, como puede ser el ejemplo pues de compañías de componentes de automoción, compañías por ejemplo, en el caso español, pues si alguien conoce la compañía Lingotes Especiales que cotiza en la bolsa española, pues su principal materia prima para hacer, digamos, el caldo con el que fabrican posteriormente los discos de freno, pues es chatarra férrica, porque utilizan hornos eléctricos. Digamos que los clientes de la compañía son todos aquellos que utilizan, todas aquellas fundiciones que utilizan horno eléctrico. Principalmente los productores de acero en Europa y otro tipo de fundiciones. La chatarra férrica se utiliza para la fabricación de acero en horno eléctrico. ¿Por qué en horno eléctrico? Pues porque hay, como para los que no lo sepáis, digamos que la fabricación de acero, como pongo en el dibujito que podéis ver en la propia presentación en medio, la fabricación de acero se puede hacer de dos formas. O bien con el alto horno, que es el sistema más antiguo, que existía en España, predominaba principalmente en Vizcaya, o bien vía el horno eléctrico. El alto horno, como ya digo, es un método más antiguo y menos eficiente teniendo en cuenta varios factores. Es un proceso productivo que para fabricar el acero utiliza el mineral de hierro en origen, digamos extraído de la mina, en un torno a un 80 o 90%. Sin embargo, el horno eléctrico, la fabricación de acero vía horno eléctrico, a diferencia del alto horno, utiliza un componente de un 70-75% de chatarra férrica como materia prima para la fabricación del acero. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, de los 4.200 toneladas totales que procesa la compañía, 3.660 son chatarra férrica o metales ferrosos, que supone es el 87% del volumen, pero el 55% de los ingresos del área total de reciclado de metales. Por lo tanto, más de la mitad del negocio de la compañía proviene de este área y principalmente de la venta
a productores de acero. Por lo tanto, la evolución de este negocio depende, por un lado, del volumen de la producción de acero que haya en Europa. En tanto cuanto más producción de acero haya en Europa, mayor demanda hay de chatarra férrica para la producción de ese acero, ¿no? Podemos entrar aquí en el detalle de cada país cómo produce el acero, si bien con alto horno o horno eléctrico. Ahora os comentaré un poquito más o menos para que os hagáis una idea de cómo está el sector a nivel mundial, pero principalmente lo significativo es el volumen de producción de acero en Europa. Y el precio, y el otro driver es el precio de la chatarra férrica. ¿Y de qué depende el precio de la chatarra férrica? Pues depende un poco del mix de fabricación de acero en el mundo. Y ahora veremos a qué se debe esto, ¿no? De hecho, para los que estén un poco familiarizados con este sector o hayan oído hablar en algún momento de este sector, habrán oído que en Turquía es quien fija los precios de la chatarra férrica, que es el precio de referencia de esta compañía. Y veremos ahora por qué Turquía podría ser, ¿no? Turquía es uno de los grandes productores de acero del mundo, y es uno de los productores de acero del mundo cuyo componente de horno eléctrico es mayor, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poquito qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Esta compañía es una compañía que el año pasado cotizaba, pues hace 2 años cotizaba aproximadamente pues a 4 euros, 3,80, 4 euros, y subió hasta 9 euros a los que cotizaba a principios de 2018. Y la razón de que eso hubiera sucedido es que después como podéis ver en el gráfico, bueno, se debe al aumento del precio de la chatarra férrica en los últimos años, como veis en el gráfico de la derecha. ¿A qué se debe el aumento de la chatarra férrica, que como hemos visto es un precio de referencia importante para esta compañía? Pues, como hemos dicho, lo que es un elemento de gran importancia en el precio de la chatarra es el mix total de producción de acero en el mundo. Para que os hagáis una idea, del total de acero producido en el mundo, la mitad de ese acero se produce en China. China es el mayor productor de acero del mundo, como he comentado, que es el 50% de la producción total, y además es el productor de acero con menor componente de horno eléctrico del mundo prácticamente, ¿no? De los principales, digamos. Para que os hagáis una idea, del acero producido por China, solo el 9% se produce vía horno eléctrico. Por lo tanto, China es un gran productor de acero vía alto horno. Para que os hagáis una idea, pues los principales productores de acero del mundo, que son China, con un 50%, y luego ya está Japón, con una octava parte de lo que produce China, aproximadamente un 8% de la producción mundial. Está Japón, está Estados Unidos, Rusia, Turquía, India, y de hecho India es el tercero, o sea que sería China, Japón, India, Estados Unidos, Rusia, Turquía, etcétera. Pues China produce el 9% de su acero con horno eléctrico. Sin embargo, Japón produce más de un 20%, India produce el 40% de su acero con horno eléctrico, Estados Unidos el 60%, prácticamente el 70%, Rusia cerca del 30%, y en el caso de Turquía el 70%, ¿no? Un poco al nivel de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Como vosotros, para todos aquellos que sois seguidores un poco de bolsa en España y habéis seguido las compañías acereras, como son ArcelorMittal o Acerinox, etcétera, pues en los últimos años lo que ha pasado es que China, digamos, fomentó vía subvenciones el aumento de capacidad de producción de acero en el mundo acero chino. Por lo tanto, generó una sobrecapacidad de producción de acero en China respecto a su propia demanda, que evidentemente orientó al mercado exterior. Y lo que pasó es que, digamos, derrumbó en cierto modo el precio del acero. ¿Por qué? Porque era un acero subvencionado, porque era un acero que a la hora de ser producido, pues hay una serie de costes aparte de ser subvencionado, hay una serie de costes medioambientales que no tiene reflejados, como tiene en Europa, y por lo tanto, digamos, que competía un poco en desigualdad respecto a los aceros de mercado de destino, ¿no? Pues en la importación de acero chino en Europa aumentó significativamente en Estados Unidos, etcétera. Como ahora todos sabréis, si seguís las noticias, ahora ha habido un montón de medidas de proteccionismo por parte de Estados Unidos y de otros mercados con intención de frenar un poco esta invasión de acero chino barato, subvencionado y que compite haciendo dumping, ¿no? Digamos, de una forma relativamente ilegal, ¿no? Entonces, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, la producción de acero chino creció enormemente, la demanda de acero chino no crecía al mismo ritmo,
y provocó un excedente enorme. Este excedente se orientó, como hemos comentado, a los mercados de importación, como son Europa, Estados Unidos, los principales mercados que importan acero en el mundo. Y esto provocó que el precio de la chatarra cayera de forma muy brusca, porque al ser China el que estaba copando vía precios artificialmente falsos el mercado de acero en el mundo, y al ser China, digamos, el principal productor de acero con menor utilización de horno eléctrico, eso provocó que el precio de la chatarra férrica, que la demanda de la chatarra férrica cayera y por lo tanto el precio bajara. A partir de 2015 lo que pasa es, digamos, un triple efecto, ¿no? Por un lado, existe una preocupación por parte de China primero, una sobrecapacidad que genera pérdidas enormes en los productores de acero chino, que hace que limiten la oferta, que empiecen a reducir capacidad. Por otro lado, el gobierno chino es consciente de que no es sostenible, además, adicionalmente, el gobierno chino es consciente de las grandes, digamos, cantidades de contaminación que está generando la industria de producción de acero en las principales ciudades chinas, como veremos ahora, con una política que han hecho de control de la polución. Y adicionalmente los mercados importadores o de destino de ese acero, como son Europa, Estados Unidos, empiezan a tomar medidas antidumping de proteccionismo, inicialmente muy justificado, porque hablamos de un proteccionismo que se basa en que hay una competencia leal, no desleal, y que generaba pérdidas al sector en Europa. Y por lo tanto, lo que pasa es que, como podéis ver, digamos que ese excedente de exportación china cae. ¿Cae por qué? Primero porque la demanda china crece con fuerza y absorbe en parte esa oferta. Cae porque hay una disminución de la capacidad de producción de acero chino. Y cae porque hay muchos mercados en los cuales ya no es tan competitivo debido a los aranceles que se le ponen antidumping, ¿no? Entonces, en el gráfico a la derecha podéis ver cómo las exportaciones en millones de toneladas de acero chino mensualmente van cayendo, y eso provoca un aumento del precio de la chatarra. ¿A qué se debe ese aumento del precio de la chatarra? A que esa disminución de las exportaciones chinas no se debe a un menor consumo de acero en el mundo, que podría ser otro caso. Disminuye el consumo de acero en el mundo, por tanto disminuye la importación de acero chino, y eso no habría tenido un impacto probablemente en el precio de la chatarra relevante. Sin embargo, digamos que ese acero chino que se estaba exportando a mercados como el europeo o el americano es sustituido por acero producido por otras economías, como son acero indio principalmente y acero turco. El acero indio y el acero turco, al utilizar un 40% en el caso de India y un 70% en el caso de Turquía, horno eléctrico, pues reclama mucho mayor consumo de chatarra férrica, y eso provoca un aumento de la demanda y una recuperación de los precios, porque aunque veis que la chatarra férrica está en niveles muy altos, para que os hagáis una idea, están en los niveles medios de la última década. O sea, que digamos que lo que había sido ciertamente excepcional había sido el periodo previo entre 2010 y 2015, en el cual esta compañía pues no lo pasó especialmente bien. A continuación, en el siguiente gráfico podéis ver un ejemplo, ¿no? Bueno, hay una tabla, a la derecha he metido una pequeña tabla en la que veis los derechos antidumping y los derechos compensatorios, que es el número de medidas que se han tomado por países en los últimos tiempos sobre el mercado del acero. Y en Estados Unidos que hay 16 medidas, en Canadá 11, en la UE otras 11, digamos que ha sido muy activo, ¿no?, intentando controlar esta competencia desleal. Pero por otro lado, aparte de que esto es algo razonable y que probablemente se mantenga, de hecho vemos que va a más, no más que a menos, digamos que en China hay un aspecto importante, y es que en China hay una preocupación importante por la contaminación que provoca la producción de acero vía alto horno. De hecho, recientemente, en los últimos años, China ha impulsado un plan de control de la contaminación que se llama 2+26, que viene a ser Beijing, que lo he escrito mal por lo que veo ahora mismo, y Tianjin más otras 26 ciudades, en los que busca, digamos, reducir la concentración de las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras, que son aquellas que tragamos y respiramos directamente, ¿no? De hecho, como puedes ver, tiene un objeto de reducción del 25% para este año, o sea, para el año pasado. Y lo que queremos, digamos, como podéis ver en la tabla que veis aquí, veis que hay una serie de parámetros, y hay una BF, que es Blast Furnace, que es el alto horno,
y Electric Arc Furnace, que es el horno eléctrico, y podéis ver cómo los factores, como por ejemplo las emisiones de CO2 son un tercio en el caso del horno eléctrico, el consumo de agua es una cuarta parte, la tierra necesaria para montar una instalación es mucho menor, el consumo de energía, digamos, y luego ya dentro de las emisiones que hemos comentado, particularmente las de menos de 2,5 micras, como podéis ver, estamos hablando que es menos de una cuarta parte de las emisiones que da, ¿no? Por lo tanto, ¿con esto qué queremos decir? Nosotros pensamos que el horno eléctrico es una realidad, el horno eléctrico es probablemente el futuro de la fabricación de acero en el mundo. No en el sentido de que vaya a reemplazar totalmente, ni mucho menos al alto horno, pero pensamos que todas estas economías, digamos, emergentes, que primaban primero el desarrollo económico, la generación de riqueza, por encima del control de la polución y de otro tipo de factores que también son relevantes, pues a día de hoy están entrando, digamos, tienen mayor conciencia de la importancia de esos de la contaminación y de los efectos que tiene, y pensamos que esto precisamente es un tailwind o un viento de cola a largo plazo que se va a seguir produciendo. Pensamos que la tendencia de control de la contaminación y de ser cada vez más estricto con estos temas es un tema que va a ir a más, evidentemente, y no a menos, ¿no? Digamos que los estándares europeo o americano pues tenderán poco a poco a verse igualados por las economías emergentes productoras de acero, como son China, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vemos que a largo plazo la tendencia, digamos, como una macro tendencia, es que la sostenibilidad es una macro tendencia, y pensamos que por este lado es positivo para la compañía, ya que mayor búsqueda de menor contaminación y mayor sostenibilidad es utilización de horno eléctrico, adicionalmente de recogido de residuos y de chatarra, y por lo tanto a mayor demanda de este tipo de productos, que son los que la compañía produce o recolecta. Y por el otro lado, estamos hablando de, bueno, quiero decir, adicionalmente a lo que hablamos, digamos, a que sus clientes por motivos medioambientales pensamos que van a tender a utilizar más horno eléctrico, también es importante entender que esta compañía es una compañía que hace un servicio de reciclaje circular. Al utilizar todos los residuos, da un servicio a la sociedad francesa en el sentido de no acumular residuos, sino de darles utilidad, etcétera, que también consideramos que es importante. O sea, consideramos que es sostenible de cara a sus clientes la fabricación de acero vía horno eléctrico. Pensamos que adicionalmente hay un componente de sostenibilidad en su propio modelo de negocio circular y de recogida de residuos y reutilización, que evidentemente también va a tener siempre, desde el punto de vista regulatorio, va a tener más ayudas que dificultades, ¿no? Un poquito, porque como podéis ver, esto va de vender. Es un negocio muy similar a una mina, en el sentido de que son compañías que tienen una exposición a materias primas y que, a diferencia de una compañía minera, no tienen que extraer el metal de una mina y venderlo, sino que lo recogen mediante su proceso de recogida de residuos y de tratamiento. Pero así como digamos la industria minera está constantemente sometida a controles regulatorios cada vez más exigentes, tanto en seguridad como de no contaminación del terreno, como de reposición del terreno como estaba previamente antes de iniciar la mina, digamos, toda esa serie de requisitos que hacen que la industria minera cada vez sea más difícil ser rentable, pues en este área vemos que van más, en vez de ir como un viento en contra, van como un viento a favor. Y por otro lado, tiene, como he comentado, vende otros metales que son metales no ferrosos, y como podéis ver en el gráfico que hay en la derecha, estamos hablando de principalmente aluminio, cobre, plomo, zinc, etcétera, ¿no? Como podéis ver, en los últimos años había habido una caída del precio de las materias primas. Desde el año 2011 el precio de las materias primas ha estado cayendo y ahora ha recuperado. Hay quien piensa que ha recuperado y que los precios de ahora no son sostenibles. Realmente estamos por debajo de la media de la última década en los principales materiales o metales que vende esta compañía, ¿no? Por lo tanto, bueno, como indicador un poco digamos, a qué está expuesto, ¿no? Como podéis ver, esto es una compañía que, por un lado, vende chatarra férrica, por otro lado, vende aluminio, cobre. Por lo tanto, ya sabemos que esos son los principales drivers de su rentabilidad. Por otro lado, vamos a ver qué compañías similares hay en el sector y qué márgenes tienen, y vamos a comparar Derichebourg con su cuota de mercado, que es muy grande en su mercado, con otras similares, ¿no? Como os he comentado, competidor
es una compañía francesa que se llama Guide of Environment, que lo veis en el gráfico de la derecha. Es una compañía no cotizada y, sin embargo, las demás compañías que podéis ver no son competidores porque no están realmente en su mercado, sino que son comparables. Son compañías que tienen posiciones de mercado similares a las que tiene Derishebur, pero en otros mercados. En el caso de Schnitzer en Estados Unidos, de Sims Metal en Australia o de Chio, que es una compañía de Hong Kong, pero que compró un activo alemán, que es Sols, recientemente, hace 2 años, y que tiene una presencia fuerte en el mercado alemán. Podéis ver un gráfico a la izquierda que es un poquito el tamaño de la compañía y los ejes de digamos, margen EBITDA e ingresos. Podéis ver que Derishebur es una compañía competitivamente muy bien situada, con una posición competitiva muy fuerte en comparación a la media. Tened en cuenta que si esta es que estamos comparando Derishebur con los líderes en sus respectivos países. Evidentemente, si comparáramos Derishebur con competidores franceses más locales, por su propia economía de escala y dilución de los costes fijos, la comparativa sería bastante más favorable probablemente, ¿no? En el gráfico de la derecha sí que podéis ver la comparativa con el otro competidor francés en márgenes en los últimos años a nivel de márgenes, y veis que Derishebur pues tiene una gestión y digamos una posición competitiva muy sólida. De hecho, no pierde dinero a nivel operativo nunca. ¿No? Tenéis que entender que esto es un negocio muy cíclico y que es un negocio con un apalancamiento operativo muy alto. ¿Por qué? Porque esta compañía, cuando fija un precio, cuando que recauda o recoge y trata unos metales y se los compra a un chatarrero, por ejemplo, pues el precio que paga el chatarrero por el metal al peso es, ellos siempre tienen un margen bruto estimado fijo. Digamos que siempre compran el residuo a un porcentaje sobre al precio de mercado al que van a vender los subproductos que obtengan, ¿no? Más o menos. Que es importante ahí la gestión de inventarios, no comprar residuos y acumular demasiados inventarios, porque si luego te cae el precio de la materia prima y lo vendes, pues vas a tener un efecto negativo y evidentemente cuanto más volumen con las mismas instalaciones, cuanto más volumen manejes, pues más favorable porque el margen bruto es el mismo a nivel unitario, pero a mayor unidades pues se diluye el coste fijo y aumenta el margen, ¿no? Que es un poco lo que podéis ver en el gráfico. Por lo tanto, es una compañía cíclica, es una compañía expuesta a materias primas, es una compañía con alto apalancamiento operativo y es una compañía con una posición financiera, o sea, una posición de competitiva muy sólida, en nuestra opinión. De hecho, para que os hagáis una idea, pues las compañías que os he dicho que son comparables son compañías cotizadas y podéis ver a los múltiplos Enterprise Value EBITDA a los que cotizan, ¿no? Que son prácticamente cercanos a 8 veces, mientras que Derishebur cotiza a 4 veces, ¿no? De hecho, Derishebur cotizaba a múltiplos similares a los que cotizan estas compañías hace unos meses. Lo que pasa es que ha habido una serie de factores negativos que han hecho que la compañía caiga un 50% en 6 meses. Y eso ha sido, digamos, digamos que ha sido esa gran caída ha sido lo que nos ha llamado nuestra atención como para empezar a mirarla y analizar y ver qué está pasando, ¿no? De hecho, no solo los múltiplos que podéis ver de los comparables son muy superiores a los que cotizan respecto a Derishebur, con peores márgenes, sino que encima tenemos una transacción reciente de una compañía muy comparable, que es la que he comentado antes, que es la compra de la compañía alemana Sols, que se hizo a un múltiplo de 10 veces EBITDA del año 2016, que es cierto que era un poco deprimido respecto al año 2007, estamos hablando de 8,7 veces, vamos, siendo conservadores en un nivel de 7-8 veces EBITDA como al múltiplo que cotizan los comparables. Por lo tanto, parece a priori que cotiza barata, ¿no? Una compañía con mejores márgenes, con mejor posición competitiva que comparables y cotiza con descuento evidente. Y ahora, pues, os voy a explicar. Nosotros siempre, no sé si alguno de vosotros ha estado en algún seminario mío en el que hablaba de compañías cíclicas previamente, y porque hice un pequeño repaso de qué aspectos son importantes en compañías cíclicas a tener en cuenta, ¿no? O sea, qué aspectos hay que tener en cuenta en una compañía cíclica que son claves. Para los que, como no sé si asististeis o no, pues os haré un repaso. Las compañías cíclicas es muy importante, analizar el ciclo, ¿no? No invertir nunca en una compañía cíclica en el momento de pico de ciclo, porque para nosotros que intentamos calcular el valor de una compañía buscamos sacar un beneficio normalizado de la compañía. Normalizado significa medio de ciclo. Por lo tanto, cuando estás en un momento de ciclo muy alto, como puede ser el mercado de papel en España a día de hoy, de la celulosa de papel, etcétera, pues tienes un riesgo muy elevado, porque si la celulosa vuelve a precios
medios. Muchas veces puede estar en pico y que los fundamentales justifiquen que vaya a seguir subiendo la materia prima porque hay necesidad, no hay oferta, etcétera, ¿no? Pero hay que entender que las compañías cíclicas, cuando el precio de la materia prima de referencia está muy alta y la compañía está en un momento muy bueno con grandes beneficios, pues eso atrae como un imán la entrada de nuevos competidores y el aumento de volúmenes de competidores y la instalación de nuevas capacidades, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, nosotros nos gusta comprar compañías en periodos bajos de ciclo. ¿Qué es importante en una compañía cíclica adicionalmente a comprar en un periodo bajo de ciclo? Pues comprar una compañía que tenga una posición competitiva dentro del sector fuerte. ¿Por qué? Porque si el ciclo negativo en el que has invertido en la compañía perdurara más tiempo del que tú tienes planeado, muchas veces hay muchas compañías en el sector que caen por el camino, ¿no? Si tú estás invirtiendo en una compañía de acero europea, en el momento en el que comentábamos previo, en el que China está exportando grandísimas cantidades de acero con precios artificialmente bajos a Europa, si tú compras un competidor de acero europeo y compras el menos eficiente, pues es el más susceptible a sufrir los precios bajos de la competencia china y por tanto es probablemente el competidor que más pérdidas va a tener y el que más fácilmente va a quebrar, ¿no? Hay dos aspectos muy clave. Uno, buscar un competidor eficiente, lo que se llama en la industria el low cost producer, en caso de minería, etcétera, y que el apalancamiento de la compañía, que sea una compañía poco apalancada o que tenga una estructura financiera muy sólida, porque son los dos aspectos que en un ciclo bajo pueden hacer que una compañía cíclica quiebre y por lo tanto tu tesis de recuperación desaparezca. Por lo tanto, esos aspectos son clave, ¿no? ¿Por qué nos gusta esta compañía a nosotros? Primero, porque aunque no está pasando su peor momento de ciclo, ni mucho menos, porque de hecho el año pasado fue un año magnífico y este año está siendo un año bastante bueno de ciclo, sí que la cotización ha reflejado con una caída del 50% que está descontando el peor escenario de ciclo de los últimos años, ¿no? Y eso nos atrae. ¿Por qué nos gusta esta compañía? Primero, es un negocio comprensible, es un negocio que entendemos, que tiene una buena posición competitiva, que entendemos cuáles son los drivers, sabemos digamos qué factores afectan y cuáles no, y eso es muy importante porque nosotros vamos actualizando nuestro análisis y si la compañía cae como ha caído y hemos comprado más, pues fundamental ser capaz de que la compañía esté en tu círculo de competencia y comprender realmente el proceso de la compañía, ¿no? Tiene una buena composición competitiva, como hemos visto es líder en márgenes respecto a comparables, respecto a competidores y nos parece eso muy atractivo. ¿Qué más nos gusta de esta compañía? Es una compañía familiar. Cuando decimos compañía familiar es una forma de decir, veo que tengo un comentario, espera, de Josu, lo que comentaste de los buques que transportan petróleo en caso de crisis o ciclo bajo sea una blue chip del sector. Sí, no, lo que comenté con los buques de petróleo es que lo ideal para invertir en una compañía, pues como los buques de petróleo son un negocio muy cíclico que comentamos en otra ocasión, estamos en lo mismo. Ahí comenté que como cada sector tiene sus dinámicas y son diferentes. En el caso de los buques, como no hay grandes ventajas competitivas de competidores, porque todos tienen unos barcos similares fabricados por astilleros o bien coreanos o chinos, pero con pocas diferencias, es difícil tener el mejor activo. O sea, quiero decir, pues, en este caso, Derishebur tiene un activo muy bueno porque tiene una capilaridad y una presencia en el mercado francés que no tienen otros competidores, incluso en otros mercados. Por lo tanto, el activo es mejor y por eso tiene mejores márgenes. Sin embargo, si comparas compañías, al final una ventaja competitiva se tiene que ver reflejada en márgenes. Si a vosotros os dicen o ustedes os dicen que hay una compañía cíclica, o sea, una compañía que tiene una ventaja competitiva respecto a competidores y luego analizas sus márgenes y son menores, pues algo está fallando, porque si tú tienes una ventaja competitiva de ingresos, eres capaz de cobrar más que tus competidores, por tanto tienes mejor margen. Y si tienes una ventaja competitiva de coste, eres capaz de producir lo que vendes, que puede ser commodity, por ejemplo, a un precio más barato, porque tu producción es más barata y por lo tanto tienes una ventaja competitiva de coste, pero tu margen también es más alto. Por tanto, el margen siempre es el que refleja realmente, el número que refleja realmente que tienes una ventaja competitiva. En el caso de los barcos es muy difícil tener una ventaja competitiva porque yo mañana invierto y compro la última tecnología de barcos de Hyundai, que es un fabricante de un astillero o de cualquier otro fabricante coreano, y me pongo a transportar petróleo y los márgenes son muy similares porque los gastos quiero decir, no se diferencia mucho el barco que tengo yo con el que tiene otra persona, ¿no? Lo que sí que se diferencia es la estructura financiera de la compañía, en el caso de los tankers, porque hay compañías de transporte marítimo que tienen una flota muy joven y poca deuda y una deuda a bajo coste, y hay otras compañías que tienen mucha deuda
y una flota más antigua. Y evidentemente eso implica que van a tener que renovarla dentro de poco, en un momento muy malo y con mucha deuda, y eso le va a generar un estrés en su estructura de capital muy fuerte, ¿no? En este caso en este caso es como una mina mejor que una mina peor. Nosotros sí creemos que puede dar una ventaja competitiva. Como veis, no la afirmo de una forma radical, pero desde luego la posición competitiva que tiene es mejor que la de sus competidores, donde se reflejan los márgenes. Luego, comentadas por el riesgo de quiebra. Claro, al final el riesgo de quiebra depende de que seas eficiente y de tu estructura financiera. Porque si tú eres el más eficiente, eres el último a caer del sector. Tienen que caer todas por... Si tú supón que la demanda o que la oferta de chatarra férrica en el mundo es de 100 y Derisibur supongamos que pone una oferta en el mercado de 20 y Derisibur supongamos que es el más eficiente, el que la extrae de forma más barata porque es más capilar, más volumen, escala, etcétera. Y el otro 80% es menos eficiente, no vamos a suponerlo. En caso de que caiga el precio de la chatarra férrica, ese 80% de diferentes competidores deberían ir quebrando por su orden, de menos eficientes a más eficientes irían quebrando. Y el último en quebrar sería la compañía que tuviera la ventaja competitiva que hemos comentado, ¿no? El 20%. Mientras fueran quebrando esas compañías, se iría reduciendo la oferta, por lo tanto se habría un ajuste y evidentemente siempre el último competidor sobrevive normalmente, salvo que el último competidor o el más eficiente tenga el 90% de la cuota de mercado, pero sobrevive. ¿Qué es el otro aspecto aparte de la eficiencia? Que eficiencia me refiero a márgenes, porque eres más eficiente productivamente en costes. ¿Qué te puede hacer quebrar? Pues que seas muy eficiente, pero que el volumen de deuda que tengas es bestial. Entonces, si tú tienes un volumen de deuda muy fuerte y que en los próximos años tienes que hacer grandes refinanciaciones de deuda y te pilla en un momento muy malo, por muy eficiente que seas, el tener esa deuda y que los bancos te reclamen la deuda, no la puedas pagar y tengas que hacer una ampliación de capital, puede hacer que quiebres, ¿no? Bueno, si haces una ampliación de capital no quiebras, pero me explico, puede hacer que el valor del capital que estaba cotizando pues, se reduzca drásticamente. Por lo tanto, eso es la eficiencia y la deuda son los dos aspectos clave para evitar la quiebra. En este caso, hemos dicho es una compañía eficiente. Ahora hablaremos de la deuda. Primero vamos a hablar de una cosa que es digamos, la estructura accionarial. Nos gusta porque es una compañía familiar. Cuando hablamos de una compañía familiar, hablamos de una compañía en la cual el 40% de los derechos de voto, de los derechos económicos son de la familia Drishburg, que da origen al nombre de la compañía, y mientras que el 58% tienen el 58% de los votos, ¿no? Una de las razones por las que ha caído tan fuertemente es que recientemente la compañía vendió un 10% del capital en enero, ¿no? Evidentemente, cuando el cocinero no se come la comida, pues al comensal, bueno, le gusta, ¿no? Es decir, cuando tú inviertes en una compañía, como es un caso actual en el que estoy invirtiendo yo, una compañía española que se llama Nicolás Correa, y ves que los directivos están constantemente comprando acciones, que son los que mejor conocen el sector y cómo está evolucionando la compañía, pues da gusto, ¿no? Porque dices, hombre, si los que mejor lo conocen la compañía están invirtiendo su propio capital en ella, es que las cosas van bien, las cosas están haciendo bien y que ellos ven un gran futuro. En este caso, al revés. La compañía vendió un 10%, entonces la gente se asustó y fue uno de los primeros catalizadores que hizo que la compañía bajara de 9 euros a 4,50 que cotizaba cuando publiqué esta tesis hace una semana y 4,70 que está a día de hoy, creo. Pero bueno, nosotros nos preocupa y no nos preocupa. Nos gusta que sea familiar, nos gusta que haya una familia detrás, nos gusta que haya una familia. ¿Por qué? Porque el sistema de incentivos normalmente de una empresa familiar está alineado con el tuyo. Daniel Derishburg querrá dejarle a su hijo la compañía, por lo tanto, la gestionará con mucho cuidado, que es como queremos nosotros que gestionen nuestras inversiones. Que haya invertido a 8 euros, pues nos preocupa lo justo porque nosotros estamos comprando acciones a 4,5 euros y 8 euros nos parece un precio razonable para vender. Por lo tanto, entendemos que la compañía ya vendió ese precio. Nosotros no decimos que valga 12, decimos que nuestro precio razonable está entre 8 y 9 euros. Y es un precio al que vendió la compañía y nos parece razonable. La familia, perdona. En cuanto a la asignación de capital, la compañía, una de las cosas que nos gusta es que las compañías cíclicas que están saneadas, lo que tienen que hacer, en nuestra opinión, es comprar competidores en el momento bajo de ciclo, pues cuando los compras muy baratos, cuando los competidores lo están pasando mal, y los compras a precios muy baratos y te aprovechas luego de la subida de ciclo, ¿no? Y es cuando el vendedor tiene, digamos, está contra la espada de la pared y tiene peores condiciones para negociar. Es muy importante que una compañía, si eres una compañía cíclica y tienes una estructura de deuda muy buena o poca deuda y encima eres muy eficiente y te pilla un momento bajo de ciclo, pues claro, puedes comprar a competidores probablemente a múltiplos y a valoraciones ridículas respecto a lo que pueden valer a nivel medio de ciclo, porque le coges al vendedor de turno en un momento muy apretado y muy complicado, ¿no? Pues la compañía, en este caso,
ha hecho dos inversiones recientes muy fuertes en el área de reciclado, como podéis ver, que es Barting Recycling y SLG Recycling, y yo os he puesto la fecha exacta en un gráfico a la derecha de la compra de la compañía y en qué momento el precio de chatarra se hizo. Pues como podéis ver, parece que compran en el momento bajo de ciclo, eso a nosotros nos gusta, por lo tanto, un punto a favor. Adicionalmente, la compañía en ese momento malo, en el año 2015, de caída del precio de la chatarra, recompró acciones de la propia compañía, de propio Derishburg, un 5%, que vendió en 2017 con un 150% de plusvalía, lo cual pues fue una buena asignación de capital. Generaron rentabilidad, compraron sus acciones cuando estaban baratas y las vendieron cuando estaban cotizando a más de 6 euros. Y por otro lado, otro aspecto que nos gusta es que tiene una estructura financiera sólida, que tiene una deuda neta sobre el EBITDA de aproximadamente 7 veces, o sea, 0,7 veces, lo cual es un ratio muy bueno o bajo respecto al sector, pero en las compañías cíclicas, como comenté como ha comentado Josu, que comenté en otro webinar, es importante entender que en las compañías cíclicas hay que tener mucho cuidado con buscar el ratio deuda neta EBITDA y darlo por bueno, porque si estás en un momento alto de ciclo, puede que sea artificialmente bueno y que, por tanto, hay que mirar cómo pasaría esa compañía si entráramos en un ciclo negativo, ¿no? Cómo esa deuda, si esa compañía sería capaz de pagar su deuda en un ciclo negativo. Nosotros lo que hemos hecho es calcular la deuda neta de EBITDA de la compañía utilizando el peor EBITDA de los últimos 8 años del último ciclo y vemos que, bueno, estamos en niveles de 1,4 veces que no son especialmente preocupantes. ¿Por qué nos gusta? Porque nos gusta comprar las cosas baratas, nos gusta comprar las cosas a buen precio. Pues igual que hemos dicho que cotiza con un múltiplo muy barato respecto a competidores, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, cotiza con un múltiplo muy barato respecto a sí misma. Ese es el múltiplo medio Enterprise Value Vital que ha cotizado la compañía en los últimos años. Y como podéis ver, ahora mismo cotiza en un momento de mucho descuento respecto a sí misma, ¿no? Y eso, pues evidentemente nos gusta. ¿Qué nos gusta? En el gráfico de la derecha veréis una línea gris que lo llamo metal index o proportional index, que es un índice que he calculado yo de cómo han evolucionado los precios de los metales que venden a nivel proporcional. Si esta compañía el 50% de sus ingresos son chatarra férrica, pues el índice está compuesto un 50% por chatarra férrica, un 20% por aluminio, por cobre, etcétera. Y hago un índice que al final es, digamos, el precio medio del que vende todos sus productos, la totalidad de sus productos. Como podéis ver, el precio de la chatarra férrica había subido muy fuerte en el año 2017, ahora estaba cayendo un poquito y ahora explicaremos por qué. El margen de vida de la compañía, en línea con el precio del producto al que vende, que he comentado en el apalancamiento operativo, ha crecido y ya veis que la evolución es muy similar porque ese es el efecto que tiene el apalancamiento operativo respecto al precio de la materia prima. Sin embargo, veis la valoración, que es la otra línea, la que cae drásticamente, y veis cómo el mercado ya ha reflejado una caída, como si los precios de la chatarra o del índice de metales que vende hubiera caído significativamente. Por tanto, el mercado se ha adelantado a un hecho que realmente no ha sucedido. Entonces, a nosotros nos parece un buen momento para comprar. ¿Y por qué ha pasado esto? Ahora lo comentaremos, ¿no? Pero por finalizar, esta compañía nos gusta porque para nosotros tiene un valor cercano a 8 euros por acción, que es un 80% de potencial a 3 años, lo que puede ser un 20% anual, porque adicionalmente nosotros, aunque no hacemos un escenario macro normalmente, a la hora de hacer nuestras valoraciones, sí que pensamos que, digamos, que toda la política monetaria, todo lo que se está llevando a cabo, digamos, todo digamos, el exceso de gasto, de déficit público constante en todas las economías occidentales, financiado con políticas monetarias expansivas, que parece que es algo difícilmente cambiable en el entorno digamos, político actual, ¿no? En el que es muy difícil tomar decisiones de reducción de déficit. Nosotros tenemos la teoría que no utilizamos normalmente para invertir. Esto es un pequeño comentario de charla de café que os hago, pero sí que tenemos la teoría de que realmente para poder pagar la deuda pública de los estados occidentales, como son España, Italia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, la única posibilidad es crear inflación, ¿no? Y devaluar el precio, digamos, el valor del dinero. Por lo tanto, nosotros en un escenario que es un escenario que, ya digo, no usamos normalmente en valoraciones, pero lo tenemos en cuenta como un riesgo. Entonces, en un escenario de potencial inflación a largo plazo, pues estar en un activo de materias primas pues es razonable. De hecho, hay una cosa que nos gusta mucho, y es que nosotros tenemos muchas inversiones en materias primas, en compañías de materias primas, en mineras, y en Derishburg tiene una cosa positiva, porque es como invertir en una empresa de materias primas, como en una mina de cobre o una mina de iron ore, de mineral de hierro. Pero, a diferencia de las minas, pues como he comentado, digamos, los vientos regulatorios son favorables y no contrarios, y además no tenemos la mina en Liberia, ni en el Congo, ni en Argentina, no estamos sujetos a los caprichos políticos de la señora Kirchner en su día, que nacionalizaba minas, o de Ollanta Humala en Perú,
o de López Obrador ahora mismo en México, o de cualquier tipo de político que en un momento dado decide pasarse el derecho internacional por donde se lo pasa y, digamos, nacionalizar proyectos mineros. Pues en este caso es como invertir en compañías con exposición a materias primas, pero sin ese riesgo. Invirtiendo en una compañía francesa que tiene la cuota de mercado en el mercado francés, en un negocio regulado, un negocio que es favorable para la sociedad y que consideramos que regulatoriamente será bien tratado en el futuro. Por lo tanto, digamos, es algo que nos gusta mucho. Y para valorar la compañía lo hemos hecho de una forma sencilla. Los negocios de multiservicios los hemos valorado en base a comparables de que cotizaban. El negocio de servicios municipales lo hemos valorado en base a transacciones recientes que ha habido en el mercado porque digamos es un mercado muy líquido, hay muchas compañías, muchas operaciones corporativas de venta de compañías que tienen contratos de servicios de limpieza municipal, etcétera. Es un negocio bastante líquido, es un negocio que podría vender Derisburg con relativa facilidad en el futuro, por lo tanto lo hemos valorado en base a las operaciones recientes que se ha hecho, y luego el negocio core lo hemos valorado en base a un escenario medio de ciclo y al free cash flow que nosotros pensamos que puede generar en ese entorno, ¿no? Y para nosotros la compañía vale, pues como pongo ahí, entre 6 y 12 euros, ¿no? Vía rango principal, contraste de múltiplos cercano a 8 euros, que es en lo que hemos comentado antes de competidores, ¿no? Hacemos una valoración por múltiplos, o sea, una valoración por free cash flow que va a generar la compañía, y por otro lado hacemos una valoración en base a los múltiplos de comparables, y que es una valoración de contraste, porque evidentemente tienen que salir cosas similares. Y para nosotros vale 8 euros. Y por último, un pequeño comentario antes de acabar, que me queda muy poquito tiempo, que es comentar por qué ha caído la compañía, ¿no? Porque al final esto es muy importante. La pregunta es, oye, esta compañía valía 9 euros en enero y hoy vale 4 euros y medio, ha caído el 50%. ¿Y por qué? Porque tú eres tan listo que estás comprando una compañía que ha caído un 50%. ¿Y por qué? ¿Por qué ha caído un 50%? Todo va fenomenal y ha caído un 50%. ¿Tiene alguna explicación? Nosotros siempre que entramos en una compañía que ha tenido una corrección tan fuerte, nos gusta entender los motivos de la caída y ver si nosotros los consideramos razonables o no razonables. Y bueno, os explico un poquito los motivos. El primero es que la compañía vendió un 10%, es una señal negativa, ¿no? Entonces, si el dueño de la compañía vende, pues te está diciendo que no ve valor. Si no ve valor, pues evidentemente genera un efecto rechazo en los inversores. Esto lo hizo a niveles de 8 euros. Esto inició, digamos, una pequeña corrección. Adicionalmente, había un pequeño aumento de las exportaciones de chatarra de acero chino, ligeramente el precio de la chatarra sobre los máximos que alcanzó. Por lo tanto, ha caído también algo por ahí. Ya como hemos visto en el gráfico anterior, no en exceso, como podemos ver aquí en el índice. Pero digamos, sobre todo se ha generado una expectativa de caída del precio de la chatarra. ¿Y a qué se debe? Pues en gran parte a las sanciones a Turquía por parte de Estados Unidos. Como sabréis, recientemente Estados Unidos ha iniciado una oleada de sanciones a ciertas economías, en algunos casos por temas puramente comerciales, como es el tema del déficit chino con China, etcétera, y en otros casos, como es el caso de Turquía, por un tema político, por el tema de Erdogan y su acercamiento, digamos, del golpe de Estado que hubo en su día. Ha habido una separación, digamos, entre Erdogan, que aspiraba a formar parte de la OTAN, de hecho no sé si forma parte de la OTAN, ahora tengo mis dudas, digamos, de Turquía, que estaba muy alineada con Estados Unidos y Europa, y ha ido progresivamente acercándose digamos, a Rusia, apoyando a Siria, a Assad, etcétera, digamos, temas políticos, que ha hecho que Estados Unidos pues le aplique unos aranceles al acero turco. Para que os hagáis una idea, el 10% del acero turco, que lo produce, como hemos comentado, con la chatarra férrica, se exporta a Estados Unidos, y eso pues ha generado como un miedo en el mercado a que caiga el precio de la chatarra, porque Turquía es el principal demandante y si sus ventas flaquean, pues demande menos chatarra, ¿no? Y por último, un incendio de una planta a las afueras de París, en Atis-Mons, en Derisburg, que se le quemó una planta. Fue un tema de 2 días, pagó el seguro y no ha tenido un efecto significativo en las cuentas, pero bueno, también evidentemente es una noticia negativa que se añade a todo lo que estoy comentando, ¿no? Y respecto a Turquía, pues comentar una cosa, que la gente del mercado no sabe, ¿no? Realmente el 10% del acero turco se vende en Estados Unidos, el 10% de la exportación de acero turco va a Estados Unidos, eso es cierto. En caso de tener un arancel, pues tendrán que ver dónde lo orientan, pero lo que la gente no sabe es que Estados Unidos es el principal exportador de chatarra en el mundo y el 20% de la chatarra férrica que consume Turquía es americana, por lo tanto también va a tener sanciones y aranceles, por lo tanto la chatarra férrica europea vendida por Derisburg será más eficiente, aunque Derisburg vende prácticamente el 80% en la Unión Europea de su chatarra. Es verdad que un 4, un 5, un 6% de la chatarra la vende en el mercado turco,
pero claro, compite ahora con una chatarra férrica estadounidense más cara también, porque también va a ser sancionada. Por lo tanto, no es tan fácil saber realmente hacia qué lado van a ir las sanciones y qué efecto van a tener, ¿no? Entonces, para nosotros, adicionalmente, el 10% del acero que exporta Turquía no nos parece una cifra especialmente significativa, entendiendo que hay muchísimos mercados en los que pueden orientar ese consumo, esa exportación de acero. Dicho esto, pues no me da tiempo a más, no sé si me he enrollado mucho en algún área. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, yo creo que nos hemos pasado el tiempo, me lo estoy pasando el tiempo de hecho, pero bueno, no sé si hay un seminario ahora mismo, creo que no, después de nosotros, y si hay, pues le estoy quitando algo de tiempo, así que si tenéis alguna duda rápida, pues mira, Luis Fernando me pregunta cómo puedo invertir en la compañía. Pues la compañía cotiza en el mercado francés. ¿Veis mi pantalla, verdad? Pues te voy a decir el ticker de la compañía, vamos, de una forma muy básica, pero si os metéis por ejemplo, en Yahoo Finance, que es una web muy común, no sé si lo estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, ¿veis mi pantalla? Ah, vale, me cuentes que sí. Pues creo que es de bg.pa, de bg.ba. Esta compañía cotiza, no sé si estáis viendo mi pantalla de Yahoo Finance, es una compañía de 775 millones de capitalización y hace un volumen diario pues hoy de 400.000 acciones a 4 euros, vamos, 2 millones de euros al año, al día de, de volumen, vamos, fácilmente invertible. Nosotros tenemos prácticamente un 2,5% del fondo invertido en la compañía y es una posición que nos gusta mucho y bueno, en la que estamos muy cómodos. Y nada, pues no sé si hay alguna duda más y nada, daros las gracias por asistir y por la paciencia de escucharme y nada, y por cierto, para aquellos que veo que están he dejado mi email en la presentación, no sé si lo veis, me podéis enviar un email de cualquier sugerencia de algún tema que os preocupe, que os gustaría que profundizara en cómo calculamos el beneficio operativo del negocio, cómo hacemos las valoraciones, cualquier tema que os interese, pues estoy abierto, por favor enviarme un email y me lo comentáis. Dentro de 2 semanas haré otro seminario, probablemente comente otra tesis de inversión o profundice más en cómo encontramos ideas, cómo hacemos búsqueda de ideas, cómo filtramos las compañías, etcétera. Así que bueno, aceptamos todo tipo de sugerencias. Yo estoy aquí para ayudaros en todo lo posible a formaros a analizar compañías, a entender cómo funciona. También estoy aquí para aprender de todos aquellos que me den ideas. O sea que si me comenta Jesús, si nos puede comentar a Cima Capital por la web, sí. Pero si no, os dejo mi email aquí escrito y si queréis me mandáis un email. Os los, a ver, no sé si veis mi email. No sé si lo he enviado, a ver. ¿Os ha llegado? Es que a mí no me sale que os lo haya enviado. No sé si es que lo he enviado bien o no lo he enviado. O está aquí. De todas formas, si no, en la presentación aquí, no sé si veis las preguntas, ahí viene ahí abajo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Encantado de aceptar sugerencias. Cualquier idea que tengáis, eso es, ese email que me pones, Luis. Cualquier duda, sugerencia, lo que queráis. Me escribís sin ningún problema, que paso estoy. Y nada, encantado de estar con vosotros. Y que tengáis una feliz tarde y nos vemos a los que os animéis dentro de 2 semanas. Un abrazo. Hasta luego.